Estamos disfrutando de Ángeles de la Noche por la Decana Radio Tacna. Mi padre Antonio Fuster Valverde, que prefirió el destierro, persecución y pérdida materiales, evitando la chilenización. Mi bisabuelo Enrique Philip Pardo de Figueroa combatió en Yungay y padre del mártir doctor Carlos Phillips. Mis tíos, bisabuelos, Francisco y Benito Pardo de Figueroa, héroes de la batalla de Tarapacá. Mi sobrino mayor, Fab Percy Phillips Cuba, héroe del CENEPA. Es así como que es un homenaje que le brinda a usted, señor Fuster. Muchas Bienvenido gracias al programa. Muchas gracias, Lesmi. Qué honor para mí. Esta invitación, lo cual me da mucho honor estar frente a un programa tan interesante como el tuyo, que lo he escuchado desde muchos años, cuando vengo a Tacna y de la playa, en mis horas de descanso, lo escucho. Justamente el martes pasado, en la entrevista que le hiciste al señor Hamilton Segura, así es, hablaron de algo muy interesante y muy cierto. Y él dijo: la verdadera historia nunca nos las han enseñado. Así es, hay mucha parte de la historia que también se va investigando y descubriendo, y se está ocultando otra, ¿no? Se oculta, y uno la va investigando y encontrando, y se encuentra con desagradables sorpresas de lo que ha sucedido en la historia del Perú, llena de traiciones muchas veces y de heroísmo de otras. Así es, y hablamos también del heroísmo del pueblo, que es el que, quizás del que poco se ha mencionado hoy en día. Hablamos de las rabonas, hablamos de los soldados, de del pueblo que ha ido a enfrentar, ¿no?, a los chilenos, pero quizás sin conocer realmente por qué iban. Claro, y nosotros a veces hablamos de, bueno, son héroes, efectivamente, como Grau, Bolognesi, etcétera, pero hay otros que están atrás de ellos que dieron su vida en forma tan valiente como la de ellos. Y esta noche, como tú lo mencionaste, vamos a hablar de la historia de Guadalupe, porque Guadalupe tiene mucho que hacer con la historia del Perú. Guadalupe, decíamos siempre cuando éramos estudiantes y teníamos un staff de catedráticos, decía: Guadalupe es la historia del Perú. Y lo podemos ir desarrollando en el programa. Así es. Cuéntenos un poco, cuando escuchamos de Guadalupe, ¿qué debemos recordar? Porque hay muchos jóvenes que quizás hoy en día no conocen de la historia. Ya, mira, yo quisiera empezar con la historia. Guadalupe fue fundado el año 1841 como un colegio de primaria particular. Pero el año entrante, en 1842, el empresario Domingo Elías contrató a un excelente liberal, el señor Sebastián Lorente, y él transformó con el grupo de catedráticos de aquella época toda la educación, y se comenzaron a dictar clases en Guadalupe, no solamente de secundaria, sino de superior.
grado superior. Y esto duró hasta el año 1852, en que cierran Guadalupe por ser liberal. La otra contraparte era el Colegio San Carlos, que era totalmente conservador. Pero a los pocos años, en 1855, triunfa la Revolución Liberal con Ramón Castilla y reabre el Colegio Guadalupe, pero ya no como particular, sino como colegio nacional y solamente como secundaria, pero manteniendo la excelencia educativa que duró hasta la década del 60, hasta 1960. Allí duró Guadalupe con excelencia educativa, que tuve el honor de ser parte de esos alumnos con excelentes catedráticos que no solamente nos enseñaban química o nos enseñaban historia del Perú o inglés, todos ellos nos hablaban de la historia del Perú, de anécdotas que no estaban escritas en la historia del Perú, que en aquella época se enseñaban, porque ahora han cambiado mucho la historia, ya han cambiado muchos cursos, lamentablemente pues cuando entró el gobierno militar quitó el internado de Guadalupe, donde llegaban los mejores alumnos de los últimos rincones del Perú, los mejores alumnos al internado de Guadalupe a estudiar, y de ahí salieron magníficos profesionales, ¿no? Guadalupe tiene una historia muy interesante, con decirte que han habido presidentes guadalupanos, como Manuel Pardo, Manuel Candamo y Óscar R. Benavides fueron guadalupanos. Ahora, ¿qué te puedo decir? Guadalupe tiene una rica historia, y si tocamos, por ejemplo, la parte de la guerra con Chile, la guerra del Pacífico, hay muchos héroes que no los menciona la historia. Mira, con decirte, por ejemplo, que todo el comando del Huáscar, después que Grau sucumbiera valientemente defendiendo a la patria, se educó en Guadalupe. Me refiero a Melitón Carvajal, Elías Aguirre, Diego Ferré, Enrique Palacios. El médico del Huáscar, Santiago Tábara, era guadalupano. Y sus anécdotas dentro del Huáscar, mira, cuando estaban en pleno combate, cuando fue acorralado por el Cochrane y el Banco Encalada y los demás barcos, llegó un momento que el asta de la bandera es tirada, la derrumban, y Grau lo manda a Diego Ferré a levantar el asta en medio de las balaceras, y Diego Ferré levanta el asta y la vuelve a colocar en su lugar, y con un grito de viva al Perú, con toda la tripulación le contesta que viva. Lamentablemente todos ellos se inmolaron, con excepción de Melitón Carvajal. Diego Ferré falleció a través de una bomba. El puesto, por ejemplo, de Melitón Carvajal, que es el único que quedó vivo, era el que tenía el gobierno de Huáscar, siendo él capitán de fragata. Y el que lo seguía era Elías Aguirre, que era capitán de corbeta. Pero él, después que Grau muere, el mando lo toma Elías Aguirre. Y él, entendiendo que no se podía tener otra cosa que embestir con el espolón, estuvo a punto de derrumbar al Cochrane, pero la torre, el capitán del barco chileno, se dio cuenta y pasaron raspando. Por poco no lo espelonea. Y Elías Aguirre muere en la misma forma en que murió Grau, despedazado por una bomba, ¿no? Luego, la anécdota de Enrique Palacios, teniente segundo. Él gritaba: el Huáscar nunca se rinde, por más que llegaban los cañonazos y los bombazos,
y él con la mandíbula destrozada o descolgada y ensangrentándose, porque él muere ensangrentándose, gritaba: el Huáscar no se rinde. Hasta que, bueno, pues llegó el momento en que ya todos los cañones del Huáscar, todo su poderío había sido destruido con los cañones, ya no había nada que hacer. Y muere él, muere Diego Ferré, muere Enrique Palacios, Melitón Carvajal queda totalmente fuera de conciencia, queda desmayado, perdió totalmente, que lo querían hasta muerto. Y toma el mando Garrison, y Garrison manda a que se abran las escotillas para que el Huáscar no sea tomado por los como prisionero, pero lamentablemente llegan los chilenos a tiempo. Y otra anécdota: Enrique Palacios antes de morir había dado la orden de que no entreguen las armas, que las echen al mar, y las echaron al mar. O sea que los que estaban en el Huáscar nunca entregaron sus armas a los chilenos, y les hicieron ver que la bandera estaba izada cuando la tomaron. O sea que el Huáscar nunca se rindió. Excelente historia, interesante. Y esta historia que usted nos cuenta, ¿esta está registrada en algún libro, en algún archivo que podemos Muy encontrar? pocos la dicen. En la historia está en los libros, está. Si uno va a los altos estudios militares del ejército, ahí las vas a encontrar. Pero la describe algunos historiadores, como Clement Robin Markham. Él describe la historia de cómo fue esa batalla. Es un historiador inglés. Y hay otros también historiadores, pero se ha escrita esa historia, es así como se hace. Y mira, y dejando un ratito la guerra con Chile, yo quisiera pasar también a los hombres ilustres que ha dejado Guadalupe, que han dejado una huella imperecedera en la historia del Perú, tanto en humanidades, en economía, en la vida social y hasta en deportes. No olvidemos que Julio Cetello estudió en Guadalupe, ¿no? Alcides Carrión, el héroe de la medicina peruana, es guadalupano, estudió en Guadalupe. Felipe Pinglo Alba, guadalupano. Enrique López Albújar, guadalupano. Jorge Basadre, guadalupano. Orgullo para los tagneños. Nosotros lo llamamos hermano Basadre, hermano Jorge, porque guadalupano, sea quien sea la más alta investidura, es un hermano. No es un señor, no es un doctor, es un hermano. Así somos los guadalupanos. Y Jorge Basadre, cuando fue ministro, dictó la orden ministerial y calificó a Guadalupe como primer colegio nacional del Perú. Así es que y otra cosa, quiero decirte, antes de continuar con algunas anécdotas de la guerra, el Congreso de la República del gobierno anterior, por ley del Congreso de la República, ya no es primer colegio nacional de la República, es el primer colegio nacional benemérito del Perú, por su historia, por su rica historia, en hombres de ilustres como los grandes héroes que ha dado al Perú, de su valentía. Mira, entramos los muchachos guadalupanos, los jóvenes guadalupanos. ¿Por qué Guadalupe debe ser recordado, reconocido? Mira, era el año de 1880, el mes de diciembre, y los guadalupanos alternaban en los exámenes finales, porque el ejército chileno ya estaba a pocos kilómetros de Chorrillos y de Lima, ¿no? Los guadalupanos alternaban en hacer trincheras, en entrenamiento militar y en sus exámenes finales. Este era Guadalupe, ese es el colegio Guadalupe, esos son los niños. Y mira, en Chorrillos muere el guadalupano Gaciani, un niño de 14 años. Y también muere Enrique del Horne. ¿Quién es Enrique del Horne? Es otro valiente guadalupano que a la edad de 14 años, porque Guadalupe no solamente intervino en la guerra del Pacífico, en la guerra contra España en 1866, la batalla del 2 de mayo, Enrique del Horne, a la edad de 14 años, viendo que una bomba iba a estallar,
fue y arrancó la mecha para que no estalle y le salvó la vida al presidente Manuel Prado. Eso es bueno. Esa es la rica historia que los profesores nos han ido recordando para que en nuestra formación, cuando tomábamos los cursos de educación cívica, historia del Perú o urbanidad, la mantengamos siempre presente en reconocimiento de aquellos niños que se inmolaron. En la batalla de Miraflores, ahí tenemos a Fernando Figueroa, Santos Gadea y Manuel Bonilla, entre otros que dieron su vida. Un niño de 14 y 13 y 15 años, no eran mayormente que eso. ¿Y ya estaban preparados para enfrentarse? Ya estaban, le salía eso de salir por la patria. Es una cosa rarísima que puede verse, no lo conozco en ningún otro colegio de la historia del Perú, y quizás en algunos lugares del mundo haya existido eso. Pero yo quisiera resaltar la actitud de Manuel Bonilla, un niño de 13 años, que nadie lo quería recibir porque era demasiado niño, era demasiado para que esté, quizás 15 años, bueno, ya los aceptaban para que ayuden a cargar los fusiles, ayuden a traer las bombas, a alguna otra cosa más. Pero nadie lo quiso recibir, y el que lo toma es el tarapaqueño Narciso de la Colina, y lo acepta en el reducto número 3. Y cuando muere Narciso de la Colina, el tarapaqueño valiente, Manuel Bonilla toma el fusil y utilizó las últimas balas del fusil de Narciso de la Colina, y con eso disparó. Hasta con piedras y con la cacha del fusil se defendía hasta que lo destrozaron, lo masacraron. Ese es Manuel Bonilla. Esa es la historia. Ahora, no solamente tiene ahí, bueno, viene la campaña de la Breña. Leoncio Prado, guadalupano. Ya sabemos todos cómo murió Leoncio Prado, ¿no? Fue valiente, tocó hasta él dictó su sentencia y dio la orden de disparar cuando toque la tercera campanilla con su cucharita, y lo dispararon y lo mataron. Y eso lo describen algunos chilenos, ¿ah? Hay otro guadalupano que estuvo en la campaña de la Breña, que la historia no lo dice, que es Enrique Luna. Enrique Luna, un coronel del ejército que es tomado prisionero por el chileno Gaciani. Y se desarrolla la siguiente anécdota. Gaciani le dice a Luna: ¿quién es usted? Le dice: coronel del ejército peruano. Usted dirá, y Gaciani le contesta, Garizaga, el chileno Garizaga, le contesta: usted será un montonero de Cáceres. No, señor, soy tan coronel como lo es usted. Entonces Garizaga dice: que lo fusilen por montonero. Yo no soy montonero, señor, y yo por usted haría lo mismo, lo fusilaría, porque usted ha venido a invadir mi patria. Y no le pidió ninguna clemencia, sino como valiente. Anécdotas que se desconocen, pero hay que hacerlas llegar a... Y que realmente creo que la gente que nos está escuchando y los que nos están viendo a través de Facebook deben quedar como que sorprendidos también, porque hoy en día podemos encontrar gente que se esté luchando y aferrando por su patria. Hoy en día podemos ver gente como los guadalupanos. Creo que el Perú ha cambiado mucho. Me da pena decirlo. Yo lo siento, en mi propia tierra taineña lo siento también. Ha cambiado mucho. Así como ha cambiado Guadalupe también a través de la historia, porque ya nos enseñan los cursos, ya no tenemos los catedráticos, por culpa del gobierno militar que le quitó el internado. Entró Patria Roja a Guadalupe. Te voy a contar la parte negra de Guadalupe. Patria Roja son los profesores que destrozaron Guadalupe. Guadalupe tiene unas promociones en las cuales no ha salido un solo profesional. En mi promoción de la G55 a la que yo pertenezco, el 90% somos profesionales egresados de una universidad, y nos reunimos todos los últimos viernes a almorzar, todos los viernes. Esa parte negra de Guadalupe la tiene pues esa revolución mal hecha que hizo este señor
procomunista o se dejó llevar por los comunistas y cambió mucho la historia del Perú y cambió mucho en general porque quitaron la educación cívica, quitaron la instrucción premilitar, quitaron cursos de humanidad, cambiaron la historia del Perú. Entonces, lo que tú me dices, habrá gente, se ha perdido mucho. Aquí mismo lo vemos en Tacna. Recordemos cuando se hablaba de modificar el artículo 71 para que las empresas extranjeras inviertan en nuestras fronteras. Muchos taineños, con el cuento de la modernidad, queremos el mall, queremos por aquí, por allá, no querían que se modifique el artículo 71 con el peligro para que Chile invierta y compre Tacna en 24 horas. Y lo que nos costó 50 años para que salgan en 24 horas entraban acá, porque eso va a suceder si es que se modifique ese artículo. Y voy a decir algo más. Muy pocos tacneños salieron a defender Tacna. Y aquí yo admiro mucho a la señora Elena Flores, que es la señora presidenta de los descendientes de plebiscitarios. La señora Elena Flores Quea. Es la única mujer valiente que yo conozco que maneja un grupo de descendientes, no plebiscitarios, porque todos los días ya no existen, son descendientes de esos héroes plebiscitarios que arriesgaron su vida por defender la patria. Porque las demás entidades patrióticas guardaron silencio, eso lo sabe todo Tacna. ¿Qué hizo la Sociedad de Acción de los Mutuos del Porvenir? No dijo nada. Y la de mujeres tampoco dijo nada, se quedaron callados. Ellos han debido salir a desfilar junto con el pueblo. Y hay que reconocer algo. Quienes han salvado Tacna, aunque le duelan mucho, es la nueva generación de tacneños. Aunque nos duela y los diga, que son los puneños, no. Ellos ya son tacneños. Claro, son hijos de puneños, pero son tacneños. Y ellos salieron a las calles a defender de que no se modifique el artículo 61. Que son del mercadillo, no importa, que son del mercadillo, no importa, pues el negocio es lo que hace el Perú, pues. Acá el Perú, los gobiernos se han preocupado por Tacna, no se han preocupado por Tacna en absoluto. Han dejado que se desarrolle a su manera Tacna, ¿no? Entonces, a ellos le debemos de que el Tacna, o el Perú en general, no modificó el artículo 71 para que nuestras fronteras se mantengan inalterables, al menos hasta el momento. Porque no sería solamente Tacna, sería el Ecuador, sería Brasil, sería Colombia. Si modificamos eso, prácticamente ya tenemos el espacio aéreo, marítimo, ¿no? Totalmente. El señor. Usted acaba de tocar un punto muy importante. Han vendido todos los aires peruanos. Las líneas chilenas pueden traer, sacar todos los pasajeros que le vengan en gana, perdona la expresión del Perú, pero la línea peruana no puede hacer eso allá. Aquí ha habido mucho traidor y siguen los traidores. Desde que empezó la República, ¿no? Empezó todo este problema porque de regalar todo lo que tenemos, de ceder espacios, territorios, de la traición misma entre nosotros. Claro, ¿no? El Tratado de Ancón fue una vergüenza. ¿Y quién lo firmó? Fueron los masones. La masonería de la Valle y Iglesia la firmó. Hay buenos y malos masones, pero que no me digan los masones que no lo hicieron. Fueron los masones chilenos y los masones peruanos los que negociaron el vergonzoso Tratado de Ancón que entregaron a Arica y Tarapacá para siempre. Y casi entregan Tacna. Muy pocos lo saben, pero es la historia, estoy hablando de historia. Es parte de la historia que realmente a mucha gente como usted, a mucha gente que tiene ese fervor patriótico, tenemos que cambiar, ¿no? Tenemos que cambiar esa historia negra que nos han dejado nuestros antepasados o los gobernantes que han sido parte de nuestra historia. ¿Qué es lo que debemos hacer nosotros ahora? ¿Usted qué visión tiene? Ya estamos camino al bicentenario de nuestra independencia. ¿Podemos decir que somos independientes realmente? ¿Podemos celebrar los 200 años? Ya no somos tan independientes porque todo el Perú ha sido... De hecho, los aires, hasta los puertos marítimos están siendo... Hasta el Cusco le han cedido a los chilenos.
Y a los ¿Qué peruanos hacemos, nos quieren cobrar más caro todavía. Y se ve la corrupción, se ven... Mire, le voy a decir una cosa, yo me he educado, mi carrera universitaria y la de mis dos hijos que han sido becados en Estados Unidos, porque mis hijos defendieron los colores del Perú desde los que tenían 10 y 12 años, lo voy a decir ya después. Y ellos, igual que yo, se han educado en Estados Unidos. En Estados Unidos, cuando usted miente, es el pecado más grande que puede haber. A usted le perdonan todo menos el mentir y levantar falsos testimonios. Aquí muy fácilmente mentimos y levantamos falsos testimonios. Mire usted, PPK, ¿cómo mentió? ¿Cómo ha mentido? El actual presidente, ¿cuántas veces ha mentido? A cada rato se le descubre una serie de mentiras. ¿Y qué pasó? A mí me daría vergüenza ser ministro de un mentiroso, francamente. No podría ser ministro ni funcionario de ninguna entidad del Estado con un mentiroso que está a la cabeza. Pero, ¿qué pasa con el Perú? No dice nada de nada. Solo por mantenerse el puestecito de que soy director, presidente de una institución y me mantengo ahí por ser, hacer una peliculina. Cuando tengo al jefe que es un gran mentiroso y que está bien enredado con la corrupción, se le está probando, ¿no? Ahora dice que al presidente no se le puede hacer nada mientras sea presidente, pero cuando termine su presidencia van a saltar muchas cosas, ya se están descubriendo. Y tenemos fiscales que tapan las cosas como les dé la gana y atacan solamente a los que están en oposición al gobierno. Es decir, uno no es inocente para no darse cuenta de todo lo que está sucediendo en el Perú. Es decir, hemos vendido al Perú de la manera más vergonzosa y ya lo dijo usted, los puertos y el aire, los aires están en manos extranjeras por estos traidores. Y tarde o temprano, en algún momento conversaba con algún miembro del ejército, un amigo mío que también es historiador, y nos decía que tarde o temprano puede desatarse una guerra. Algunos dicen por qué hablar de guerra, ¿no? Hoy en día, que es tiempos modernos, pero vemos en Asia, en Europa, en el otro lado del hemisferio. Nosotros tenemos materia prima, tenemos riquezas, tenemos todo lo que otros países van a anhelar. Tenemos el gas, tenemos, ¿no?, riquezas naturales. Tenemos 3 regiones maravillosas que tienen mucho que ofrecerle al mundo. Si nosotros quisiéramos, podríamos... Está sintonizando Ángeles de la Noche por la Decana. Si quisiéramos, fuéramos potencia. Ángeles tenemos para de hacerlo. la Noche. Hay mucho en el Perú, pero te voy a decir, lo que pasa es que desde que comenzó la República han habido tantos robos, tantos desfalcos, que no la sabemos, sospechamos, porque antes no se investigaba como se investiga ahora. Yo escuchaba por esta emisora, no le voy a decir el nombre, a un coronel del ejército, que mucha cabida le dan ustedes acá, decir que los españoles habían robado todo el oro del Perú. Y yo escuché a un catedrático de la Universidad Católica hace muy poco tiempo decir que lo que los españoles sí se han llevado el oro, mucho oro se han llevado, pero que no es ni la millonésima parte de lo que los otros desde la época republicana, el día de hoy, hemos defalcado al Perú robándole el oro. Mire, hace poco el FBI ha denunciado al Perú por un contrabando de barras de oro que está comprometido el gobierno peruano. Ese es uno de los que se ha descubierto. Por favor, ¿qué pasa con el Perú? Y se han quedado callados y ya lo han denunciado 3 veces. Y el FBI va a llegar el momento que le va a demandar al gobierno peruano. Son millones de dólares que están en barras de oro que han pasado a través del Canadá de contrabando. Y toda la prensa está callada. Hay que investigar esa parte. Lamentablemente cierta prensa sabemos que no está manipulada por el Estado, probablemente dudo que en algún momento lo den a conocer. No hay independencia tampoco en algún cierto sector de la prensa, ¿no? También ellos como que han vendido su editorial, ¿no? Bueno, la prensa, según la investigación, yo lo escuchaba al señor Jorge Castro, que ha sido parte de la investigación del Lava Jato. Él conoce bastante, no puede soltarlo todo, pero él dice que muchos canales de televisión están bien comprometidos con la corrupción. Por eso hacen lo que el gobierno les dice y tapan las cosas.
Hay que escucharlo. Yo escucho mucho a un periodista, Phil Butters. Canta las cosas pero como son. Por eso creo que en nuestro país el que dice la verdad es mal visto, ¿no? Es el conflictivo, es la persona que es la persona es que no, el delincuente, es el estafador, es el lo mismo ladrón. le pasó al periodista Hildebrand, ¿no? De que él dice también toda la verdad, o al menos en lo que él puedo conocer, ¿no? Y no está en medio en señal abierta, ¿no? Por lo mismo que quien dice la verdad siempre es mal visto. Se gana enemigos rápido. Uy, le buscan a usted la sin razón. Sí. Bueno, mi estimado señor Francisco Fuster, para mí es un honor tenerlo aquí en el programa Muchas gracias y por poder darme la oportunidad y poder conocer parte de la historia de los guadalupanos, y en verdad imagino que debe haber mucho más por conocer. Hay muchas, podríamos pasarme varias horas acá, y la lista de los guadalupanos ilustres, le puedo decir la historia de cada uno. ¿Y usted no ha pensado en escribir un libro con todo lo que usted, con toda la historia que usted conoce? Hay muchas historias en Guadalupe que la historia del Perú no las conoce. ¿Y usted no ha pensado escribir algún libro? Tengo algunas anotaciones, estoy por hacer un pequeño bosquejo, no un libro con una gran historia, pero mi señora me dice, ¿por qué no escribe? ¿Por qué no escribe? Los tengo anotados por ahí, una serie de cosas, pero yo agradezco mucho a ese staff de catedráticos que llegamos a tener. Pero te voy a hablar antes de terminar este asunto. Mira, Guadalupe, como perdió su categoría de colegio, nosotros en la Asociación Guadalupana, a los hermanos menores de Guadalupe, desde hace más de 15 años, viendo el atraso en el cual no ingresaban ni siquiera a las universidades por la decadencia que tiene la educación secundaria en el Perú, sobre todo la nacional, damos clases a los mejores alumnos gratuitas. Nos cuesta, nosotros hacemos actividades, pagamos mensualmente una pequeña cantidad o hacemos rifas, todo lo demás. Y en la Asociación Guadalupana, a los mejores alumnos de tercero, cuarto y quinto y media, le damos clases y almuerzan después de salir del colegio en la Asociación Guadalupana. Pero quiero enseñarte algo para que tú lo comentes. El civismo que nosotros tuvimos en Guadalupe se refleja acá. Aquí ves una delegación guadalupana rindiendo honores al 28 de agosto. Perdón, hace unos 3 años traje la escolta guadalupana acá. Sí, los pude entrevistar también. Y aquí estamos desfilando frente al Club Departamental Tacna, totalmente uniformados. Y aquí frente a la tribuna oficial que está acá, ustedes cómo la gente alegre, cómo nos está aplaudiendo. Aquí tiene usted a Pomareda, tienes al profesor Ciro Silva, que ya falleció, hermano del médico, del dentista Ciro Silva también, que se llamaba, y está el señor Hugo Blanco, que es hermano de Kiko Blanco, ¿no? Eso vamos a mostrarlo, a ver, ¿se ve? Ahí. Y que yo sepa, Ahí ninguna está. delegación del Colegio Bolognesi, ni del Cristo Rey, ni del Champañat, se les ha ocurrido, y hay muchos residentes en Lima, se les ha ocurrido a ir uniformados, a desfilar frente al Colegio Guadalupe. Pues te voy a enseñar algo más. Te voy a enseñar algo que nosotros rendimos honor. Lee acá, por favor, para que veas tú. Esta delegación de guadalupanos, ¿a quién está rindiendo honor acá? Dice, frente al monumento a la mujer tacneña, el tacneño Fuster, Sáenz, Casas, Zamudio y Chávez. Así estamos. Llegó toda la delegación uniformados a rendir honor al monumento de la mujer tacneña. Esto, ojalá que lo hagan pues los alumnos de Cristo Rey, del Bolognesi, del Champañat, que viven en Lima. Yo les digo a ellos, oye, ustedes, ¿por qué no se igual que los guadalupanos, por qué no hacen honor a su colegio y vienen a rendir honor a la mujer tacneta, la que se sacrificó su vida durante el cautiverio, eso? Y a los 28 de agosto vengan uniformados y marchen frente al club. Que yo sepa, nunca lo han hecho. Ojalá hay una propuesta en todo caso, ojalá que este año. Y son 90 años.
Ya este año, 90 años de la, ¿no?, de la reincorporación. Y creo que es un merecido homenaje en esos 90 años también, que se pudieran reunir. Sabemos que el Club Departamental Tacna hace varias actividades en todo el año también, ¿no? Sí, te voy a decir algo más. Yo fui directivo varias veces del Club Departamental Tacna. El Club Departamental Tacna estuvo embargado. Ya se la llevaba el banco. Déjame terminar porque es importante para que sepan, porque sucedió en Tacna una parte. Siendo presidente el señor Luis Boquio Rejas, yo era directivo de esa directiva, estaba también en la directiva Marcial Jaralmonte, estaba Pepe Luque, mi hermano Carlos Fuster, que ya falleció, etc. No teníamos cómo pagar el club embargado. Yo propuse la rifa de 3 automóviles Volkswagen. Me creían loco, ¿cómo vas a hacer si no tenemos ni para comprar una rueda de bicicleta? Logramos que el distribuidor de la Volkswagen en Tacna nos dé la factura cancelada, la prefectura nos dio la autorización, hicimos toda una campaña, vino Ledo Ojeda, vino un montón de mujeres tacneñas de la directiva, la esposa de Reverdito, Pepe Luque, conmigo nos recorrimos todo el Girón San Martín vendiendo boletos para la rifa, y gracias a Dios con uno de los automóviles salió en Tacna, y con eso pagamos la deuda al Club Tacna que estaba embargado, y nos sobró más de $1 millón de aquella época que sirvió, pero ya después ha sido mal manejado porque el club siempre anda en crisis. Yo no sé por qué. Yo ya me retiré de la directiva, pero sí, y eso está en el libro de actas, y los que saben de eso saben. Por acá está la señora la señora Dora Quiroga, vive acá en Tacna, ella sabe porque era parte de la directiva y me ayudó mucho. Creo que tiene un hotel por acá en Miller, por acá. Ella es una de las testigos. Como es testigo también Hugo Blanco, otros tacneños que han estado en aquella época, ¿no? De verdad que usted tiene tantas cosas que contarnos, señor Fuster, y de verdad que para todos nosotros, al menos las nuevas generaciones, conocer todo lo que usted tiene para bien compartir, va a quedar para todos los que recién nos están sintonizando, probablemente puedan ver esta entrevista a través de nuestra cuenta en Facebook, porque de verdad que todo lo que nos ha contado a nosotros es maravilloso. Y tengo el honor y la pena al mismo tiempo de haber sido la última persona que entrevistó Pochito Cáceres, gran amigo mío, que ustedes a veces repiten, y hablábamos mucho de los problemas de Tacna, los problemas de la playa y todo lo demás, todo lo que se necesita, porque él quería mucho su Tacna, quería mucho su playa. Sí. A veces repiten ustedes esa entrevista muy, muy interesante. Ojalá que quede algo de eso para la nueva gerencia o la nueva presidenta del directorio. Al presidente del directorio sigue siendo la familia, ¿no? Sí, claro. Muy bien. Bueno, gracias a usted, a nuestros amigos de Facebook, muchísimas gracias. Hemos estado en la grata compañía del señor Francisco Enrique Fuster Phillips. Es benemérito asociado de la Benemérita Sociedad Fundadores de la Independencia. Y quiero agradecerles a todos nuestros seguidores en el fanpage. Vamos a una brevísima pausa musical y ya retornamos con más en los últimos minutos de Ángeles por Radio Tacna, la decana del departamento. No se muevan. Lindo programa. Creo que salió bien, ¿no?